A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos escuchan y nos ven a través de Radio Caracas Radio. Hoy 7 de septiembre, cuando son la 1:03 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, que en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio nuestro buen amigo César Umbría y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, para como todos los lunes tener este espacio que hemos, gracias a la facilitación de Radio Caracas Radio, puesto a la orden para los venezolanos para que nos comuniquemos y para que ustedes también sepan un poco de lo que Primero Justicia está pensando y está debatiendo para lograr la salida democrática en Venezuela. Y hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a estar hablando del tema de la convocatoria a la farsa electoral del 6 de diciembre. También vamos a estar hablando del tema del COVID-19 en Venezuela, que sigue siendo un tema que no solamente nos preocupa, sino que nos llena de muchísima angustia a todos los venezolanos por lo que significa el riesgo que están corriendo de las vidas de nuestros compatriotas, de nuestros connacionales en Venezuela. Y también vamos a estar hablando del tema de la gasolina y las protestas que se han venido dando en el país. Pero yo quería empezar nuestro editorial del día de hoy con el tema de la farsa electoral convocada por Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre. Y quería iniciar leyendo textualmente el comunicado de nuestro partido Primero Justicia. Primero Justicia reitera su decisión de no participar del ilegítimo proceso electoral convocado para el 6 de diciembre del año 2020, por no existir condiciones electorales y por los riesgos asociados al COVID-19. Seguiremos luchando por alcanzar condiciones en las cuales podamos ejercer nuestra vocación electoral y alcanzar condiciones en las cuales el destino de los venezolanos pueda ser decidido a través del voto. Los justicieros que opten por una ruta política distinta, adoptada a la de Primero Justicia, y se postulen como candidatos, estarán tomando la decisión de colocarse al margen de la militancia partidista en los términos previstos en nuestros estatutos. El día de hoy fue anunciada una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro sobre nuestros símbolos y autoridades partidistas. Ratificamos que ello en nada cambia nuestra posición institucional. Primero Justicia seguirá siendo un partido al servicio del pueblo de Venezuela y de la democracia. Expresamos profunda preocupación por la crisis unitaria que atraviesa la oposición y hacemos votos por retomar la unidad de propósitos en torno a un único objetivo, que es recuperar la democracia. Para lograrlo es necesario sincerar la lucha democrática. Debemos reconocer con humildad una serie de errores y la incapacidad de rectificación en la conducción del gobierno interino que han impedido derrotar la dictadura y aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Por eso proponemos abrir un debate franco para replantear la organización y actuación de la oposición. Este fue el mensaje que nuestro partido, Primero Justicia, le dio al país el pasado 4 de septiembre. Y yo quería detenerme en el punto 1, donde ratificamos la posición de nuestro partido de no participar, de no convalidar, de no acudir a este fraude convocado por Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre. Ahora, ¿por qué no acudir a este fraude electoral? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay condiciones electorales para participar en ese proceso. Saludamos y aplaudimos todas las gestiones que se vienen realizando para intentar el rescate del voto y que han tenido efectos en la liberación de más de 100 presos políticos, entre liberación de presos políticos y suspensión de ilegales e ilegítimos procesos judiciales contra diputados de la Asamblea Nacional, pero eso en nada cambia las condiciones electorales. Hoy en día en Venezuela tenemos un CNE nombrado por la dictadura de Nicolás Maduro, arrebatándole las competencias a la Asamblea Nacional para ese nombramiento, con lo cual eso es un CNE írrito, ilegal e inconstitucional,
Pero además de esto, ninguna de las condiciones que se han discutido, como es el tema de la colocación de los puntos rojos, como es la revisión del registro electoral, como es la política de equidad a la hora de la promoción de candidaturas por parte de ambas opciones políticas, sin la necesidad, sin que los recursos públicos del Estado, como son los canales, por ejemplo, de todos los venezolanos, sean utilizados para promover una tendencia y no la otra. Ese desequilibrio que existe dentro de un país además plagado de censura. Todo lo que significa la presión, la coerción social con las cajas CLAP, con los programas sociales para obligar a los venezolanos a participar a través de una opción política. Todos esos mecanismos de presión, la poca institucionalidad del Plan República, de las Fuerzas Armadas para garantizar equilibrio y apego a la Constitución el día de las elecciones y, por supuesto, la ausencia de una observación internacional que permita que sean unas elecciones verificables y auditables desde el punto de vista de los estándares internacionales. Pero aparte de todo este tema de que no hay condiciones en Venezuela electorales para participar en ese fraude, en esa farsa que está convocando Nicolás Maduro para el mes de diciembre, también tenemos el tema del coronavirus. Hoy Venezuela está atravesando lo que significa, bueno, lo que significa el aumento creciente todos los días de la curva de contagios de coronavirus en un país de servicios públicos, en un país con los hospitales destruidos, en un país donde los médicos, las enfermeras no tienen los equipos de bioseguridad para protegerse, para combatir el coronavirus. Y además de eso, entonces, pretendemos ir a una farsa electoral donde los venezolanos estén mucho más expuestos en las colas, donde se haga una campaña electoral, que no sabemos en qué términos se puede hacer una campaña electoral cuando el régimen tiene una cuarentena estricta, cuando una campaña electoral además es una cosa de cuerpo a cuerpo, de cara a cara, de visitas casa por casa, de darle la mano a la gente, de hablar con la gente, de convencer a la gente. Bueno, ¿en el marco de qué país se va a dar una campaña electoral si todos los días aumentan los casos de coronavirus? No solamente desde el punto de vista oficial, que es la cifra que da el régimen de Maduro, sino de lo que todos los venezolanos sabemos, porque ya no hay manera de esconder las cifras que ya tornan además alarmantes en materia de coronavirus en el país. Entonces, en ese sentido, bueno, el régimen de Nicolás Maduro, y lo decía Maduro ayer, bueno, contra viento, marea, relámpago, llueve, truene, lo que sea, esas elecciones que él está convocando van en diciembre. Porque a Maduro no le interesa la vida de los venezolanos. A Maduro no le importa si mueren 100, 200, 300, 1000, 2000, 4000, 10.000 venezolanos por el tema del coronavirus, porque al final a Maduro lo único que le interesa es montar una farsa electoral para permanecer en el poder, para enquistarse en el poder y para seguir siendo beneficiario de los privilegios de la corrupción que han utilizado y que ellos han echado mano en los últimos 20 años en Venezuela. Pero ante todo esto también hay cosas que hay que decir. El objetivo fundamental de la unidad democrática, y así está establecido en su documento estratégico y en las discusiones que se han venido dando durante años en la unidad, es que Venezuela tiene que encontrar una salida electoral y democrática. Y nosotros, como además lo ha exigido la comunidad internacional, tenemos que presionar para que en Venezuela haya realmente elecciones libres, democráticas, para que los venezolanos tengan el poder de decidir. Por eso es que yo sí comparto que el dilema no está entre votar y no votar. El dilema en Venezuela hoy es cómo hacemos para ejercer toda la presión suficiente para que logremos tener condiciones que nos permitan que la expresión del pueblo venezolano realmente sea la que se refleje en las urnas electorales. Porque una cosa es decir que no vamos a participar en el fraude del 6 de diciembre y otra cosa es decir que vamos a abandonar la lucha por las condiciones electorales. Son cosas totalmente distintas. Y la unidad democrática y Primero Justicia está comprometido a no abandonar la lucha por conseguir condiciones para que los venezolanos puedan votar, para que no sean las armas, sino los votos quienes definan en Venezuela cómo va a ser el destino de nuestro país. Ahora, esa lucha se logra
con presión interna y con presión externa. Esa lucha se logra con movilización del pueblo y con movilización de la comunidad internacional. Porque el centro de la discusión en Venezuela tiene que ser, en primer lugar, obviamente, salir de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que hacer para que esa dictadura pueda salir del poder? Y la concentración de los esfuerzos de la unidad deben ir orientados hacia ese objetivo. Que si en el camino de ese objetivo, bueno, nos toca recuperar los activos del Estado, lo hacemos. Que si en el camino de ese objetivo nos toca ejercer funciones dentro del gobierno interino, lo hacemos. Pero eso son cosas circunstanciales que no pueden desviarnos del verdadero camino, que es lograr la salida de Nicolás Maduro. Y la salida de Nicolás Maduro solo la podemos lograr con presión interna y presión externa para que en Venezuela haya elecciones. Pero que haya elecciones de verdad. No farsas electorales. No procesos que lo único que buscan es que Nicolás Maduro se dé un baño de legitimidad frente a la comunidad internacional. Ahí no podemos estar. Y hemos sido muy claros en Primero Justicia y la unidad ha sido muy clara en ese sentido. Y yo celebro que estemos muy claros y muy precisos en esa dirección. Y otra cosa que es fundamental en estos tiempos que vive el país es que la discusión no puede ser en manos de quién queda la lucha del pueblo venezolano. Si es en manos de un líder político o de otro líder político, no. La lucha del pueblo venezolano es de los venezolanos. Y quienes hacemos la política somos instrumentos de esa lucha, no somos los dueños de esa lucha. Y es por eso que hoy priva la necesidad urgente, no solamente de la unidad, que ojo, no es una unidad vacía, insisto, una unidad con propósito, que su único propósito sea la salida de la dictadura, no otro. Sino que además la política entienda que el debate, la discusión, que la construcción de consensos debe poner todo su esfuerzo, todo su énfasis en no romper el vidrio. Que la política no es meter un elefante en una cristalería. La política es tratar todos los días en construir consensos, en construir acuerdos, en construir caminos que permitan abrir el juego y que además nos muestren fuertes, unidos y que el país no tenga que ver el triste espectáculo de unos contra otros, porque el enemigo no es quien tengo yo al lado, el enemigo es quien tengo yo hoy al frente y que por 20 años ha condenado a los venezolanos a la peor crisis de nuestra historia. Yo no me metí en la política para destruir. Y quienes hacemos la política no podemos tener como objetivo la destrucción. Quienes hacemos la política tenemos que tener el objetivo de la construcción. Y la construcción depende de muchos factores. Porque para construir hay que unir. Nadie construye dividiendo. Para construir tenemos que concertar. Para construir tenemos que ponernos de acuerdo. Porque nadie puede construir una pared entre 5 personas si cada quien hace una cosa distinta que no ayuda a que los bloques queden bien pegados. Entonces esto no puede ser una lucha entre quienes tienen más o quienes tienen menos la razón. Esto tiene que ser una lucha donde quienes hayan cometido errores los rectifiquen, pero que esa rectificación tenga en el fondo un profundo propósito unitario. Porque si bien es cierto, y yo estoy de acuerdo con la frase de que dice la unidad no puede ser un chantaje y la unidad no puede ser un espacio vacío, sin contenido, sin objetivo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no es menos cierto es que tener contenido y objetivo sin unidad tampoco funciona. Porque son dos conceptos, la unidad y la estrategia. Son dos conceptos
que no pueden ir por separado y que por sí solo tampoco son suficientes para andar solo. La unidad sin estrategia no funciona y la estrategia sin unidad tampoco. Y allí es donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos para en los próximos días construir una ruta que le ofrezca una alternativa real a los venezolanos. Y hoy se avanzó con la lectura y con la firma del Pacto Unitario, donde 37 partidos y organizaciones han fijado una posición y una voluntad de transitar juntos una ruta democrática para el cambio en Venezuela. Y hacia allá tenemos que hacer todos los esfuerzos. Y pase lo que pase en diciembre, en enero, todos quienes hayan tomado una u otra vía, tenemos que sentarnos a recomponer nuevamente la unidad y evaluar los nuevos escenarios para continuar hacia adelante juntos. Porque en Venezuela, insisto, el enemigo se pone la camisa roja. El enemigo no es quien tengo yo al lado. Con esto nos vamos a un corte y al regreso continuamos con su programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio, y en este segmento quería hablar a detalle un poco de lo que es la situación del coronavirus en Venezuela y cómo, bueno, la curva no solamente sigue creciendo en Venezuela, sino también cómo, y lo he mantenido desde el día 1 que empezó la pandemia en Venezuela, que es que no importa lo que diga, cómo lo diga, dónde lo diga, cuándo lo diga y de qué manera lo diga el régimen, es mentira. Y así ha sido el manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus en el país, no con criterios científicos, no con criterios de salvaguardar la vida de los venezolanos, sino con el criterio de la mentira para esconder la ineficiencia, la corrupción, la incapacidad y lo que significa posibilidad del régimen de Maduro de poder brindarle seguridad, vida y atender la crisis del coronavirus en Venezuela. Nuestro diputado José Manuel Olivares, diputado de Primero Justicia por el Estado Vargas y quien además es médico venezolano y se ha caracterizado siempre por la lucha al lado de los médicos y por la salud de los venezolanos, ha estado permanentemente ofreciendo lo que ha denominado los boletines de la verdad para hablar de la realidad de lo que pasa en Venezuela con el tema del coronavirus. Y quisiera dejar con ustedes el último boletín presentado por el diputado José Manuel Olivares, que habla de la situación actual del tema del coronavirus en Venezuela. La pandemia en Venezuela no está controlada.
Quieren avanzar a una falsa electoral en base a la construcción de una falsa normalidad. Una falsa normalidad en base a la mentira y a la improvisación. Jorge Rodríguez habla de que no hay colapso hospitalario, burlándose del dolor, el sufrimiento y la muerte de venezolanos. Para Jorge Rodríguez no es colapso 85% de los tomógrafos, resonadores y equipos de rayos X que no funcionan. 85% de escasez para nuestras mujeres con cáncer de mama y nuestros niños con leucemia. 75% de escasez para nuestros abuelos que no encuentran el medicamento de la diabetes y la tensión. La tasa de mortalidad mayor en personal de salud del mundo, 111 por 100.000 habitantes. Para Jorge Rodríguez no es colapso que seamos el país que menos pruebas tipo PCR hace en toda América Latina. Hoy respaldamos a nuestras academias y reafirmamos lo que hemos venido denunciando. Venezuela sigue en la tasa de contagio. Venezuela no ha llegado al pico de la tasa de contagio y el reflejo está en nuestros hospitales. Hoy, la Gran Caracas no tiene una cama de terapia intensiva disponible. Hoy, la palabra que más se dice en nuestras emergencias y terapia intensiva es no hay, no lo podemos atender si usted tiene COVID-19. Y bueno, como lo dice nuestro diputado José Manuel Olivares, el régimen de Maduro, insisto, en su permanente política de la mentira, bueno, ha instaurado esta nueva frase de la normalidad, de la nueva normalidad. Ahora, esta frase de la nueva normalidad, lo que realmente significa es la falsa normalidad que el régimen de Maduro pretende imponer mediante la fuerza de la opinión pública y el control y la censura de los medios de comunicación para decir que en Venezuela no está pasando nada y que en Venezuela tienen controlada la pandemia. Bueno, lo primero que hay que decir es que en ningún cerebro lógico del mundo se puede entender que el régimen afirme que no hay en Venezuela un colapso hospitalario. Pero ¿cómo no va a haber un colapso hospitalario en Venezuela cuando, por ejemplo, más del 80% de los hospitales en el país no reciben agua? ¿Cómo puede un hospital tener las mínimas medidas de asepsia y de salubridad si no tienen agua? Por Dios, es criminal someter a una población hospitalaria a no tener agua. ¿A dónde va a hacer sus necesidades un paciente o el familiar de un paciente o el médico o la enfermera que está de guardia? ¿A dónde va? En ese sentido, yo quiero insistir en la necesidad de que los venezolanos entendamos que en Venezuela no hay normalidad. Que en Venezuela lo que existe es la anormalidad de un régimen que lo único que hace es poner en peligro y en riesgo la vida de los venezolanos. Pero además, ¿cómo se puede hablar en Venezuela de que hay un control de la crisis cuando en Venezuela tiene la tasa más alta en el mundo de personal de la salud fallecido por COVID-19? Ahora, ¿por qué mueren los médicos en Venezuela y las enfermeras y los enfermeros y el personal de la salud de COVID-19? Porque no tienen mascarilla, porque no tienen guantes, porque no tienen equipos, trajes de bioseguridad, porque no tienen agua, porque no tienen antibacterial, no tienen jabón, porque están absolutamente desasistidos, porque lo único que hizo el chavismo durante 21 años fue robarse el dinero de los venezolanos y no invertir ni un dólar en ninguna área de la nación y, por supuesto, en este caso, en la salud de Venezuela. Pues que se nos va a olvidar nombres como el de Eugenia Sader o como el de Carlos Rotondaro, dos delincuentes que se hicieron millonarios a costa de la salud de los venezolanos. Y esas son las puntas del iceberg. Pero de ahí hacia abajo, toda una estructura de gerentes, directores, viceministros, que se llenaron los bolsillos con la salud de los venezolanos. Se nos va a olvidar eso. Y ahora se nos van a presentar con su cara muy lavada a decir que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mentira, mentiroso, farsantes.
Si el régimen dijera mentira y eso no costara vida de los venezolanos, bueno, pues una cosa que quedaría para la vergüenza. Pero es que el problema es que cada mentira del régimen de Maduro es una vida menos de un venezolano. Y esa es la gran preocupación que hoy tenemos que tener todos los venezolanos, que vemos con tristeza la indolencia de un régimen que no le interesa la vida del pueblo. Pero además también, ¿cómo vamos a decir que estamos preparados para combatir el coronavirus si somos el país de América Latina que menos pruebas PCR hace? Además, las pocas que hace, entonces están todas centralizadas por Caracas. Entonces usted se toma la prueba en San Cristóbal y el resultado le llega casi 15 días después. Es decir, usted pasó prácticamente el ciclo completo de la enfermedad y si usted no tenía síntomas, usted ni se enteró que tenía la enfermedad. Ese es el drama del coronavirus en Venezuela. Y ante eso, la única propuesta de Nicolás Maduro es ir a unas elecciones de mentira el 6 de diciembre. Es poner en peligro a los venezolanos, convocándolos a un proceso que al único que va a beneficiar es a él y a su cúpula. Porque esa farsa electoral no le va a resolver ni un solo problema a los venezolanos. Todo lo contrario, va a agudizar, va a profundizar la crisis política en Venezuela. Y la agudización de la crisis política es la agudización de la crisis económica, social, de salud y de servicios públicos en el país. Entonces, la pregunta que hoy se hace todo Venezuela es ¿hasta cuándo? Y insisto con este tema, que lo hago siempre en todos los programas, ¿hasta cuándo los militares venezolanos van a seguir siendo los cómplices de Nicolás Maduro y van a seguir siendo los responsables por acción u omisión de la tragedia que vivimos en el país? ¿O es que acaso creen los militares venezolanos que el día que salgamos del régimen de Maduro, ustedes van simplemente a, como que si se pasaran un trapito de agua por una camisa, a limpiar sus culpas, sus responsabilidades? No. La única manera que ustedes puedan limpiar su responsabilidad en el proceso de destrucción del país es que asuman el rol que tienen que asumir, que es defender la Constitución y llevar a Venezuela a un proceso electoral libre y democrático que nos permita salir del régimen de Nicolás Maduro. Ese es el papel institucional que a ustedes les corresponde. A ustedes no les corresponde el papel de militante del PSUV. A ustedes, militares venezolanos, no les corresponde el papel de compinches y alcahuetas de Nicolás Maduro y su cúpula. A ustedes, militares venezolanos, no les corresponde el papel de corruptos y de cómplices en la corrupción en Venezuela. ¿O es que acaso se nos va a olvidar que gran parte de los nuevos testaferros, magnates y corruptos en Venezuela no son militares? Muchos de ellos son militares. ¿O es que acaso se nos va a olvidar? ¿O es que acaso vamos a tener la amnesia para no darnos cuenta que si se ha generado una nueva casta en Venezuela es la de la boliburguesía, y esa boliburguesía casi en su totalidad está compuesta de manera directa por militares o por civiles que se han hecho millonarios por beneficio de prebendas con militares? Esa es la realidad que hoy en día vive Venezuela, sin hablar de quienes desde las Fuerzas Armadas están comprometidos en presuntos hechos de narcotráfico o en presuntas alianzas con grupos irregulares como la FARC o el ELN para delinquir en Colombia y esconderse en Venezuela. La institución militar en Venezuela la han destruido y no lo han hecho de forma indirecta, no, lo han hecho con premeditación, con alevosía. Es parte del plan del chavismo, acabar con la institución castrense, tenerla con su control para poder garantizarse, teniendo el control de las Fuerzas Armadas, su permanencia en el poder. Esa es la realidad que hoy en día vivimos en el país. Y ante eso, no podemos nosotros dejar de insistir
no solamente en el llamado a la reflexión de quienes aún en el cuerpo militar tienen dignidad, porque ya hay algunos que la han perdido hace rato y que la cambiaron, la transaron por un carguito, o la transaron por unos reales, o la transaron por una posición de poder. Pero la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, de los cuadros medios y los cuadros bajos y la tropa profesional, que de alguna u otra forma viven y sufren lo mismo que sufren todas las familias venezolanas con la inflación, con la escasez, con la inseguridad, con el peligro del coronavirus en Venezuela, tienen que tomar una decisión. Caramba, no pueden seguir siendo mirones de palo, no pueden seguir siendo elementos que como en un partido de tenis lo único que ven es la pelota. Es hora de actuar. Y como siempre lo digo, actuar no es dar un golpe de Estado. Actuar para los militares hoy en día en Venezuela significa abrazarse de la Constitución y rescatarla de quienes sí la tienen secuestrada y de quienes sí le han dado un golpe de Estado, que son los delincuentes que se disfrazan de rojo y que hoy en día desgobiernan Venezuela. Así que el llamado nuevamente es a eso, a que nos unamos como venezolanos. Uno, hacer todo lo que podamos hacer para salvar vidas, desde la autoprotección, que es fundamental, hasta todo lo que podamos hacer a través de ONG, de grupos de ayuda, de partidos políticos, de la Asamblea Nacional y el Gobierno interino, que por cierto han estado en estos días dando el bono de los héroes de la salud, aportando a la OPS, a la Cruz Roja, todos los esfuerzos que podamos hacer para ayudar a los venezolanos que estamos al borde del peligro por el tema del coronavirus en Venezuela. Pero paralelamente a eso tenemos que seguir ejerciendo la presión y llamado a la conciencia de quienes hoy son elementos fundamentales y claves para lograr el cambio en Venezuela y que son las Fuerzas Armadas. Así que con esto quiero reiterar lo que siempre digo en todos los programas. Ustedes, militares venezolanos, tienen en su conciencia, pero también en su acción, gran parte de la solución para que en Venezuela no haya más tragedia, no haya más crisis y no mueran más venezolanos. Cada venezolano que muere en el país se le suma a la responsabilidad y a la conciencia de la inacción de quienes hoy visten el uniforme. Con esto vamos a un corte y seguimos al regreso con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Quien les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, como todos los lunes, para poder escucharnos y intercambiar
nuestras ideas en este espacio que RCR pues amablemente nos ha otorgado para poder ejercer este derecho ciudadano que no solamente es expresar ideas y críticas, sino también hacer aporte y también tener un poco el feedback de lo que piensan los venezolanos. Y quería hablar en este tema, en esta parte del programa, ya acercándonos un poco a la recta final de nuestro programa del día de hoy, del tema nuevamente de los servicios públicos en Venezuela. Ayer, fue tendencia nuevamente en redes sociales, pero ya no es tendencia o es algo, si se puede decir, extraordinario para los venezolanos que haya habido un apagón generalizado en el país. Y esto es lamentable decirlo, porque hace un año que se dio el gran apagón que mantuvo el país casi durante un mes, incluso en muchos estados del país de manera continua, sin energía eléctrica. El régimen de Maduro siguió destruyendo el sistema eléctrico nacional y hoy en día los apagones ya son prácticamente diarios en todos los estados del país. Cuando son apagones, son bajones en otros lugares, pero en línea general es la inestabilidad, la destrucción del servicio eléctrico nacional, y ya prácticamente no es noticia en Venezuela, porque lamentablemente, los venezolanos se han aprendido a acostumbrar, lamentablemente, insisto, a esta cotidianidad que en ningún país del mundo es normal, pero que dentro de lo que es ya de moda en el régimen de Maduro, la falsa normalidad, prácticamente hacen ver a los venezolanos que tener luz algunas horas al día es prácticamente un regalo del régimen de Maduro, cuando somos el país con una de las mayores potencialidades de generación de energía eléctrica y que ha sido no solamente despilfarrada, desaprovechada y destruida por la corrupción de Nicolás Maduro. Y no solamente es el tema de la luz, también es el tema del agua. Quienes vivimos en Caracas, pero quienes viven en todas las regiones del país, pasan prácticamente más de 8 o 9 meses continuos en Venezuela sin recibir agua potable por los chorros, por los grifos, por la tubería que llega a la casa. ¿Y por qué no se recibe agua en Venezuela? Porque no se hicieron las inversiones necesarias para ampliar la red de distribución de agua en el país, para recuperar la que había y para ampliarla, porque no se pensó en la perforación de nuevas fuentes, de nuevos pozos para buscar nuevas fuentes de agua, o el acondicionamiento de nuevos espacios para almacenar agua de manera masiva para las ciudades en Venezuela. Y porque al final la única política en materia de servicios públicos que ha tenido el régimen de Maduro y de Chávez es robar, es hacerse millonario a costillas del sufrimiento y de la poca calidad de vida de los venezolanos. Y el tema de la gasolina, que es el que ha estado en estos últimos meses como más en el foco de la tragedia que vive el país, recordemos que hace unos meses atrás, Maduro anunciaba con bombos y platillos que iba a traer 1,5 millones de barriles de gasolina de Irán. Una afirmación que en primer lugar lo que reafirmaba, valga la redundancia, es que Venezuela dejó de ser un país productor de petróleo. Es decir, un país que producía cuando llegó Chávez casi 4 millones de barriles de petróleo al mes y casi 1,5 millones de barriles de gasolina diarios, y casi 1,5 millones de barriles de gasolina diarios, hoy no produce gasolina y hoy escasamente llegamos, 21 años después, a 300,000 barriles de petróleo. Es la destrucción de la industria petrolera. Entonces, esta gasolina que se trajo de Irán ya se acabó y entonces empezamos a ver nuevamente las colas, empezamos nuevamente a ver la violencia que se genera en las colas cuando llegan la oficialidad de la Guardia Nacional o cualquier cuerpo de seguridad del Estado a pretender chapear y coleársele a ese venezolano que tiene 24 o 48 horas en una cola para ellos echar gasolina, que ni siquiera es echar gasolina a una patrulla de la Guardia Nacional o de algún cuerpo de seguridad para proteger o defender a los venezolanos. No,
es echarle la gasolina a la patrulla para después irse a un sitio a sacarle la gasolina y a revender la gasolina, porque se ha convertido además en un negocio para la Guardia Nacional y para muchos cuerpos de seguridad el revender la gasolina. Por cierto, negocio que para la Guardia Nacional no es nuevo, porque muchos años el régimen ha hablado del contrabando de gasolina y de que se salía la gasolina de Venezuela, la llevaban a Colombia o a Brasil. Ahora la pregunta es, ¿y por dónde la pasaban si no era por frente de las narices de la Guardia Nacional y de los cuerpos de seguridad? Pues es que las ambulancias no les ponían una pintura o un manto de invisibilidad para que pasaran de manera indetectable, ¿no? Pasaban por el frente de la Guardia Nacional, que era parte del negocio y que es parte del negocio del contrabando de la gasolina. Entonces, hoy en Venezuela el denominador común son las colas, el matraqueo de los cuerpos de seguridad, en especial de la Guardia Nacional, y el clientelismo. Bueno, el que tiene el carnet del PSU, pase por aquí. El que trabaja en un ministerio o en un cuerpo de seguridad, pase por aquí sin hacer la cola. Es decir, el venezolano de primera para el régimen, que es el PSUvista, y el venezolano de segunda para el régimen, que es el resto de la población. Ahora, esta destrucción de PDVSA, ¿de quién es la culpa? ¿De Donald Trump? ¿De Iván Duque? ¿De Jair Bolsonaro? ¿Del Grupo de Lima? ¿De la Unión Europea? No. A PDVSA se la robaron los chavistas, los maduristas. A PDVSA se la robó la revolución bolivariana. Y hoy en día no hay gas, no hay gasolina, porque los chavistas se cogieron y violaron prácticamente todo tipo de legalidad, todo tipo de principio de ética y de moral, y se metieron toda la riqueza petrolera en los bolsillos. Y es por eso que hoy Rafael Ramírez vive como un rey en Europa, y sale el farsante de Maduro a decir que ese es un corrupto, cuando fue su vicepresidente de la República, cuando fue su presidente de PDVSA. Es que se enteró ahorita que Rafael Ramírez era un delincuente. Entonces, al final del día, y es gran parte del trabajo que tenemos que hacer los venezolanos cuando salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, es poner en práctica un plan que nos permita rescatar a la industria petrolera. Porque si bien es cierto que Venezuela debe dejar de ser progresivamente un país dependiente del petróleo, lo que no es menos cierto es que el petróleo es fundamental para apalancar el progreso en otras áreas de la economía venezolana. Y que el petróleo debe ser visto no como la única fuente de financiamiento, sino que el petróleo debe ser visto en Venezuela como la fuente que le permita el crecimiento al resto de los sectores económicos del país. Que la política de la riqueza petrolera debe pasar de ser la política del subsidio a la política de la inversión. Que en vez de agarrar el dinero de la renta petrolera y regalarlo o despilfarrarlo en gasto público, bueno, que ese dinero sirva, por ejemplo, para potenciar la industria del turismo y que eso genere más empleo, y que el venezolano pase de la relación de recibir una caja de comida a recibir un salario digno por su trabajo. Esa es la Venezuela que tenemos que ver. Que la riqueza petrolera se invierta en el campo, para la siembra, para el cultivo, para la producción agropecuaria, que genere empleo, que genere alimento y que reactive la economía en Venezuela. Que el ingreso petrolero sea utilizado para invertir en educación, en salud, en servicios públicos, en infraestructura para el país. Porque lo peor que nos puede pasar, o lo peor que nos ha pasado a los venezolanos, es que hemos convertido a la gallina de los huevos de oro, que es el ingreso petrolero,
en nuestra peor desgracia, porque hemos desvirtuado el uso de esos recursos y quienes por 20 años han estado en el poder han hecho de eso es política, agarrar ese dinero para hacer política, para robárselo, para hacer la caja chica del PSV, y han dejado un poquito de esa renta petrolera, no para invertir, sino para mantener una relación de dependencia del venezolano con el Estado. Y cuando yo escucho esa frase de sembrar el petróleo, que es una frase acuñada hace muchos años, puro Uslar Prietri, bueno, sembrar el petróleo para mí significa lo que les dije, invertir ese regalo de la naturaleza que nos dio a los venezolanos, invertirlo en que se reproduzcan beneficios para la gente. Y eso tiene que tener 3 principios para mí fundamentales. El primero, bueno, un plan estratégico. Cómo la industria petrolera, en el marco de un plan estratégico de la nación, se convierte en el pilar o en el soporte fundamental de la ejecución de ese plan. El segundo criterio, la transparencia. Cómo esos recursos de la industria petrolera se invierten con transparencia. Y lo tercero, la rendición de cuentas. Cómo, después de entender que esos recursos deben invertirse con transparencia en un plan estratégico de desarrollo de la nación, los venezolanos al final del día tengan la posibilidad de auditar y de saber si eso se cumplió o no se cumplió. Entonces el rescate de la industria petrolera en la Venezuela de la libertad, que es la Venezuela sin Maduro, es fundamental, es prioridad número 1 para recuperar la inversión, para recuperar la producción petrolera, para recuperar la capacidad técnica de nuestra industria que ha sido destruida, para reposicionarla en el mundo como lo que fue una de las principales industrias desde el punto de vista de lo que significa la producción, pero además también lo que significa la importancia de una industria como PDVSA a nivel mundial. Pero además de eso también tenemos que hacer de esa industria la verdadera palanca hacia el progreso del país. Entonces la recuperación de la industria petrolera pasa por que dejemos atrás la práctica chavista de usar a PDVSA como una caja chica de la corrupción y que cambiemos que la única forma de que el petróleo y que el petróleo sea de todos los venezolanos es que esa renta petrolera realmente se invierta en el desarrollo del país. Y en eso ha venido trabajando Plan País con mucha fuerza. Y en eso hay propuestas muy interesantes que están a la disposición de los venezolanos y que es deber de quienes hacemos la política de no dejarlas atrás en el momento que llegue el cambio. Todo lo contrario, llevárnoslas como carta de presentación para el día 1 de la Venezuela del mañana, que es la Venezuela que cerrará la triste, dolorosa y trágica página de lo que ha significado el chavismo para Venezuela y que tendrá que empezar a escribir y que tendremos que empezar a escribir todos juntos de la Venezuela del progreso y del bienestar para todos por igual. Así que con esto quiero despedirme el día de hoy e invitarlos a que nos veamos el próximo lunes en nuestro espacio Contigo por Radio Caracas Radio, con quien les habló Eduardo Battistini de Primero Justicia. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.